Hola queridos hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Hay un episodio en el Evangelio de Marcos capítulo 5 que es uno de los más emocionantes y provechosos para el aprendizaje nuestro en las Escrituras, y que es el episodio de la mujer que tenía flujo de sangre y que se acerca al Señor en medio de la multitud para tocarle. Dice en parte del relato, versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La condición de esta mujer era bastante triste. Estaba atribulada, no tenía recursos, estaba enferma y los médicos no habían podido sanarla, al contrario, le iba peor. Y dice luego, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Noten ustedes la palabra salva en vez de sana. Ella necesitaba sanidad física, pero también la salvación que es mayor, que es integral, que abarca no solo la sanidad física, sino también otras cosas de corte espiritual. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, salió poder de él y se dio cuenta. El toque de la mujer activó el poder del Señor que la sanó a ella. Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sabía que había sido un toque físico. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Aquí tenemos que hacer la diferencia entre apretar al Señor y tocarle. Apretar significa simplemente curiosidad, apuro, la tropelía, la multitud. Todos querían estar cerca para verle, escucharle. Pero el tocar significa que hay una intención. La mujer tenía una intención clara. Había una búsqueda, había una necesidad en ella que la llevaba a querer tocar al Señor. Había fe en su corazón. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este es el relato. El relato de Marcos nos da detalles que otros evangelistas no tienen. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Significa que el Señor Jesús puede sanar una enfermedad física? Sí, es verdad. Pero queremos ir un poco más allá. Queremos ir a lo que significa un poco el concepto de salvación. Es decir, el socorro del Señor no solo para lo físico, sino para el alma y para el espíritu. Un toque del Señor que transforma una vida. La mujer en las Escrituras simboliza a la iglesia, aún en esta condición de privada en que esta mujer se encuentra. Enferma, sin recursos, cansada, agobiada. La iglesia también hay momentos en que se encuentra así. Hay un mal endémico que es producto del contacto de la iglesia con el mundo, que es producto de que cada cristiano tiene sus propios problemas, conflictos. Y todo esto junto, el mundo que acecha, que oprime, que desluce,
que quita el brillo, el vigor, la fuerza al cristiano. Hacen que nosotros, al igual que esta mujer, necesitemos siempre tocar al Señor. Puede ser que nosotros busquemos tocarle o que Él se acerque para tocarnos. Pero tiene que haber un contacto espiritual, ya no físico, sino espiritual, que nos sane, que nos renueve, que nos saque este tremendo peso que tenemos de ir por el mundo con esta carga, con este dolor, con esta angustia. Cuando nosotros buscamos tocar al Señor, estamos necesitados, agobiados, cansados. El trabajo, los problemas, el mundo, el enemigo, nos postran muchas veces. Y tenemos que buscar en el Señor los recursos necesarios para seguir en pie. Entonces, entramos en el cuarto secreto, nos postramos delante de Él y realizamos una transacción con Él. Nosotros le dejamos a sus pies todo aquello que nos cansa y nos agobia, todo el polvo que el mundo ha depositado en nosotros. Y Él a cambio de eso, esa expresión a cambio de eso, ustedes saben, es metafórica. A cambio de eso, Él nos da vida, nos comunica su vida, nos toca. Y ese toque del Señor lo cambia todo. Entonces cuando nos paramos de las rodillas, sentimos que el cansancio se ha ido, que el agobio ha desaparecido, que los resquemores o los rencores o los enojos y las iras han menguado o han desaparecido. Y nos levantamos frescos como recién saliendo de un baño o de una ducha fresca en un día caluroso. Ese es el toque del Señor, a través de la oración. Entonces, eso tiene un valor impagable. No hay nada en la tierra que se parezca a eso. Ni una consulta con el psicólogo, con el psiquiatra, o con el terapeuta, o una conversación con un amigo que sin duda nos puede ayudar, o con la esposa en la intimidad. Nada nos puede ayudar. Hay cosas en que nadie nos puede socorrer, sino un toque del Señor. También Él nos toca. A veces Él se acerca a nosotros de distintas maneras, porque ve nuestro agobio que aún ni siquiera tenemos fuerzas para buscarle. Y Él se acerca a nosotros con una palabra de las Escrituras, una frase que escuchamos en una predicación, una canción que nos llega y nos alienta. De distintas maneras. Él nos toca y nos renueva, nos vivifica. Pero ¿cuál es el punto fundamental de este buscar al Señor para ser tocado o que Él nos busque para tocarnos? Es la intención del corazón. Es la búsqueda, es la necesidad. Así como esta mujer no se conformó con estrellarle como la multitud estrellaba al Señor, sino ella fue deliberadamente a tocarle sabiendo, esperando un milagro. De la misma manera, nosotros, para experimentar el toque del Señor, tenemos que tener la intención de ser tocados o de tocarlo, con la certeza y con la esperanza de que ese toque nos va a transformar, nos va a limpiar, nos va a vivificar. Nosotros no podemos andar por la vida desaprensivamente, viviendo en la esfera humana de las pasiones humanas, de los afanes humanos, sin que estemos atentos a que en cualquier momento podamos tocarle o que Él nos toque.
cuando estamos reunidos como iglesia. Realizamos el culto. Tiene distintas partes un culto. Sin un culto, sin una reunión de iglesia, nosotros no tocamos al Señor, o si Él no nos toca a nosotros, entonces habremos salido de ese lugar con el mismo vacío, con la misma sensación de insatisfacción, de dolor o de angustia o de marchitez. Cuando nosotros cantamos al Señor, las alabanzas, los himnos, ¿qué ocurre en ese momento en la iglesia? Nosotros elevamos nuestro corazón al Señor. Y cuando lo elevamos, y cuando tenemos libertad para elevarlo, nosotros llegamos a un punto en que tocamos al Señor. Y cuando tocamos al Señor, entonces toda pesadez desaparece y toda necesidad es suplida. Pero tiene que haber un punto en nuestra alabanza y en nuestra adoración como iglesia en que nosotros tocamos al Señor. Nada menos que eso puede satisfacer la necesidad de la iglesia. Bien puede suceder también que cuando nosotros escuchamos la palabra o los testimonios de los hermanos reunidos, también el Señor nos toca por la palabra de alguno de ellos. Podemos tocarle en la adoración y en la alabanza y podemos ser tocados a través del testimonio y de la palabra. Pero ese es un punto crucial. O nos reunimos para satisfacer una curiosidad, una tradición, una costumbre, para tranquilizar nuestra conciencia, fuimos a la iglesia, vimos a los hermanos, o para mantenernos vigentes en esa relación con nuestros pares. Nada de eso puede satisfacer y limpiar y purificar a la novia, quitar las manchas y las arrugas. Solo el toque del Señor por su palabra, o cuando elevamos nuestro corazón a Él en adoración y en alabanza. Todo alrededor nuestro, el mundo y los problemas, succionan la vida que tenemos, nos quitan, nos extraen el vigor espiritual que tenemos y dejan en su lugar esa pesadez, ese letargo del cual es difícil sacudirse. El mundo deja una capa de polvo sobre nuestros corazones cada día. El cristianismo no consiste en leer un libro sagrado, en reunirnos, aunque eso es bueno, reunirnos con los hermanos. Consiste, más allá que eso, en tener contacto, un contacto vivo con un Cristo vivo, cada día, cada vez que nos reunimos. El cristianismo es una vida sobrenatural, experimentada, vivida, disfrutada en el día a día sobre la tierra, sobre esta tierra marchita y muerta y desértica. Aquí, en este ambiente tan hostil, pueden fluir por nuestro interior los ríos de agua viva cuando nos acercamos a la fuente del agua viva. Leer la Biblia es bueno. Ir a la iglesia es bueno. Realizar ejercicios piadosos, orar, ayunar, dar limosnas. Todo eso es bueno, pero no significan mucho si no nos permiten tocar al Señor. ¿Por qué la iglesia está decaída? ¿Por qué la iglesia en general como que ha perdido el norte, el camino, ha perdido la dirección? ¿Por qué está tan asimilada al mundo?
porque rara vez se experimenta este hecho tan sencillo, pero tan profundo, tan sublime, de tocar al Señor y ser tocado o tocada por el Señor. Queridos hermanos y hermanas, no perdamos nunca de vista esto. Toda la vida cristiana consiste en tener una comunión viva con el Cristo resucitado. Y cuando esa comunión es real, y cuando ese contacto y ese toque es real, nosotros lo sabemos y lo experimentamos, porque los rencores desaparecen, porque la incredulidad huye, porque la desesperanza se convierte en una real y viva esperanza. No perdamos de vista esto. Muchas cosas podemos hacer en la vida cristiana, en la comunión con los demás cristianos. Podemos experimentar una linda, hermosa vida social, fraternal, muchos ágapes en el contexto cristiano. Pero lo fundamental es este contacto con Cristo. Sea que Él nos toque o que nosotros lo toquemos, lo que esta mujer hizo en el plano físico es para nosotros real, tan real como aquello en el plano espiritual. Aquella mujer fue salva de su enfermedad y también de su desesperación, de su angustia, de su falta de expectativas y de horizontes. Ay, nosotros también. No nos olvidemos de esta mujer y de la forma como ella fue salva. Nosotros ya somos salvos, es verdad, pero hoy yo necesito ser salvado de estas cosas que batallan contra mi alma, de estos pensamientos que me oprimen, de esta lobreguez que me rodea. Yo puedo y debo ser salvo de eso con un toque del Señor. Padre, te damos gracias, porque nuestra fe no es una religión muerta, es una fe viva que transforma, que convierte, que sana, que renueva y que restaura. Permite a mis hermanos y hermanas que están ahí detrás de esta cámara experimentarlo cada día, disfrutarlo cada día. Gracias por esta provisión maravillosa. Gracias, Señor Jesús, por estar tan disponible para nosotros en cada momento. Gracias, Señor, por tu socorro permanente. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hermanas, que la paz del Señor les guarde en el ejercicio de este acto de fe cada día, contactándonos siempre con el Señor. Amén.